En la parte anterior, y después de un tenso reabastecimiento en alta mar, Kadomatsu y la tripulación del Mirai deciden intervenir en la historia con un fin humanitario, evitar la sangrienta masacre de Guadalcanal. Mientras tanto, Kusaka viaja al corazón de la flota imperial para encontrarse con el almirante Yamamoto. En una reunión sin precedentes, Kusaka revela la amarga verdad sobre la rendición de Japón en 1945, renunciando a su rango para intentar cambiar el destino de la nación. Sin embargo, los estadounidenses desembarcan en Guadalcanal y Kadomatsu y otros 3 hombres del Mirai se encuentran en la isla para iniciar con su nuevo plan. Todo iba según lo planeado, hasta que el Mirai detectó algo que nadie esperaba. El Yamato y otros buques se dirigen rápidamente a Guadalcanal para combatir contra los americanos. Un buque japonés, al mando del vicealmirante Mikawa, lanza una ráfaga de torpedos que estallan contra un buque aliado. La nave enemiga no tiene tiempo de reaccionar, el impacto es devastador y los japoneses logran destruirla por completo. Mientras tanto, en otro barco estadounidense, la noticia del ataque se propaga con rapidez. Un oficial ordena comunicarse de inmediato con la Armada Británica mientras observa con horror, desde la cubierta, cómo el primer buque desaparece bajo las llamas. Es entonces cuando comprenden la verdadera estrategia nipona. Los japoneses no buscan hundir a los barcos de guerra, sino a los mercantes que transportan los suministros. Si logran hundirlos todos, los marines en tierra estarán perdidos. A bordo del Mirai, la información llega al puente de mando. Kikuchi se da cuenta en ese instante de la amarga verdad: la Armada Imperial nunca tuvo la intención de abandonar Guadalcanal. Ni los oficiales imperiales, ni Tsuda, ni mucho menos Kusaka, pensaron jamás en retirarse. Finalmente, Kikuchi abandona la habitación con una certeza dolorosa: Kusaka nunca renunció a sus ideales como oficial imperial. En la isla, las noticias llegan hasta Kadomatsu. Yanagi recuerda nuevamente los hechos registrados en la historia. Originalmente, el vicealmirante Mikawa atacó Guadalcanal, pero se retiró por temor a las represalias de la Fuerza Aérea estadounidense, dejando intacto el convoy de suministros restante. Sin embargo, ahora que los imperiales conocen los datos del futuro, el resultado es incierto. A Kadomatsu y sus compañeros solo les queda cumplir con su parte. De vuelta con Mikawa, los reportes indican que 4 buques y 2 acorazados estadounidenses han sido hundidos, aunque su propio barco ha sufrido impactos y tiene tripulantes heridos. Mikawa analiza la situación en silencio, sopesando el riesgo que representan los aviones enemigos, da una orden que asombra a sus hombres: reagrupación y retirada inmediata de Guadalcanal. Mientras tanto, en la flota estadounidense, los oficiales reciben el reporte de la masacre: varios barcos y acorazados han sido hundidos por los japoneses antes de que estos se retiraran de la zona. En la reunión, también sale a relucir el extraño informe del submarino impactado por un misil con sonar, el mismo encuentro de la primera parte. Los altos mandos discuten la situación con cautela. Saben que no pueden permitirse subestimar a los nipones, especialmente con suministros tan vitales en juego. Las municiones y provisiones que los 11.000 estadounidenses tienen ahora en la isla solo les bastarán para una semana. En la espesura de la selva, Kadomatsu y sus 3 hombres localizan el depósito de suministros enemigo y planean cómo destruirlo para quebrar la moral estadounidense. Oguri cuestiona a Kadomatsu, señalando que esta operación terminará matando de hambre a los americanos. Sin embargo, Kadomatsu le responde con frialdad: esas municiones, si no se destruyen, terminarán matando a soldados japoneses tarde o temprano. Añade que su objetivo no es una matanza directa, sino intimidarlos, actuando como enemigos invisibles, tal como le sucedió a los estadounidenses en la guerra de Vietnam según los registros del futuro. Con el plan decidido, Kadomatsu le da la orden a Enomoto, quien extrae un equipo láser de alta precisión para dar inicio a la Operación Sagitario. Simultáneamente, en la base estadounidense de la isla, los oficiales reciben una señal de radio interceptada. El mensaje, dirigido directamente al general Alexander y a sus hombres, lanza una advertencia escalofriante: a las 3 de la mañana, sus suministros serán destruidos como prueba del poder de una nueva arma tecnológica japonesa.
El mensaje finaliza con una recomendación: retirarse de inmediato antes de que sus vidas sean las siguientes. La transmisión termina con el nombre en clave de la misión: Sagitario. Alexander se muestra escéptico ante sus hombres, asegurando que ese mensaje es solo una provocación para sembrar el caos. Sus soldados responden con risas de confianza. Sin embargo, en sus pensamientos, el general está inquieto, se pregunta cómo es posible que los japoneses conozcan su ubicación exacta, cuando ni siquiera otros países aliados estaban al tanto de su posición. Por la madrugada, la tensión en el Mirai es absoluta. Saben que lo que están a punto de hacer cambiará la historia del mundo para siempre. A las 2:55 de la mañana, el capitán Umesu da la orden definitiva y el Mirai lanza un misil de disparo vertical. En la isla, Kadomatsu y sus hombres activan el láser de nuevo, apuntando directamente hacia el depósito de suministros enemigo. Al mismo tiempo, un Alexander completamente alterado cambia de parecer. Da la orden de alerta máxima y exige retirar a todos sus hombres a 600 metros de los suministros. También ordena a los barcos vigilar cualquier aproximación enemiga. Faltan 2 minutos para las 3 y el silencio es total. Parece que los japoneses mentían. Pero en ese instante, los marines desde los barcos aliados avistan algo imposible: un misil volando a nivel del mar que de pronto asciende con una velocidad aterradora hacia su objetivo. Mientras tanto, en el Mirai, detectan una flota completa dirigiéndose a la zona. En la isla, Enomoto guía el misil con el láser. Solo quedan 10 segundos. En la base, Alexander observa el proyectil, totalmente paralizado por el terror. Finalmente, el misil impacta con precisión quirúrgica en su objetivo. Simultáneamente, en el Mirai, descubren la verdad: es la flota imperial. Se habían ocultado tras una isla para evitar el radar, una maniobra que no figura en los registros históricos. El capitán, confundido por esta anomalía, ordena que 2 helicópteros despeguen de inmediato para verificar si esos barcos pertenecen realmente al vicealmirante Mikawa. De regreso en la isla, los estadounidenses se acercan al lugar del impacto y descubren que el misil no ha explotado, está allí, clavado e intacto. Alexander observa la sofisticada estructura del proyectil, preguntándose qué clase de arma es esa que parece moverse a voluntad. En ese instante, llega un nuevo mensaje por radio. El mensaje les ordena a Alexander y a sus 11.000 hombres abandonar la isla de inmediato. Tienen exactamente 90 minutos para hacerlo, o de lo contrario, morirán. El mensaje advierte que el proyectil contiene más de 200 kilogramos de explosivos y que ya ha quedado demostrado que su puntería es infalible. Ahora, el terror es generalizado entre los marines. Se preguntan cómo es posible que el enemigo conozca su ubicación exacta, sospechan de observadores ocultos en las montañas, pero la idea no encaja, pues el misil provino del mar. Alexander ordena silencio y se mantiene escéptico. En una guerra, piensa, nadie avisa de sus movimientos al enemigo. Convencido de que solo intentan debilitarlos con engaños, ordena reforzar la vigilancia y decide que no se moverán de allí. Sin embargo, en su mente, el general se hace la pregunta clave: si tienen este poder, ¿por qué no los han aniquilado ya? ¿Son estos realmente los soldados del ejército japonés? Mientras tanto, en el aire, el helicóptero de reconocimiento divisa a la flota y confirma lo impensable: son buques imperiales, y a la cabeza está el Yamato. El acorazado, que según la historia debería estar en las Islas Truk, se encuentra ahora frente a Guadalcanal. En ese momento, un mensaje proveniente del Yamato llega al puente de mando del Mirai. La transmisión anuncia que, a las 4:30 de la mañana, la flota imperial abrirá fuego contra la primera división de marines estadounidenses con el objetivo de eliminarlos por completo. El mensaje finaliza con una advertencia tajante: el Mirai debe alejarse de la isla de inmediato. El mensaje ha sido enviado desde el Yamato por el mismísimo Kusaka. 50 minutos después, a bordo del Yamato, se informa que el Mirai aún no ha enviado una respuesta. El almirante Yamamoto cuestiona si deben proceder con el ataque según lo previsto, pero Kusaka se mantiene firme, está convencido de que el destructor del futuro responderá.
Sin perder tiempo, Yamamoto da la orden de girar los colosales cañones del Yamato hacia Guadalcanal, preparándose para aniquilar a los estadounidenses en cuanto el reloj marque la hora señalada. En la isla, Kadomatsu y sus compañeros observan con frustración cómo los marines refuerzan sus posiciones en lugar de huir. En ese instante, reciben la noticia de que el Yamato está frente a la costa y Kusaka les ha ordenado retirarse. Los 4 hombres quedan pasmados. Kadomatsu siente como el rencor hacia Kusaka crece en su interior. Saben perfectamente de lo que es capaz el acorazado. Sus armas, aunque antiguas para ellos, tienen un poder destructivo suficiente para borrar cualquier rastro de vida en la isla. Ante la inminencia del desastre, Kadomatsu solicita una comunicación urgente con Kikuchi y el capitán. 10 minutos después, el Yamato recibe finalmente la respuesta del Mirai. El mensaje es un desafío directo: Kadomatsu y sus 3 hombres no piensan retirarse de la isla bajo ningún motivo. La noticia deja atónitos a los oficiales imperiales. Son las 4:20 de la mañana, solo quedan 10 minutos para abrir fuego. Con una calma inquietante, Kusaka le pregunta a Kuroshima cuánto tiempo se tarda en llegar desde la sala de mando hasta la cubierta de popa. El oficial responde que 10 minutos caminando o 4 si se corre. Ante la confusión de Kuroshima, Kusaka finge que es simple curiosidad, pero en cuanto cruza el umbral de la sala, comienza a correr hacia la cubierta. De pronto, una voz familiar rompe el silencio en la radio de Kadomatsu. Es Kusaka, quien se encuentra en el hangar del Yamato, junto a la aeronave que utilizó para llegar allí. Antes de que pueda explicar su presencia, Kadomatsu lo interrumpe con amargura, recriminándole que su promesa de convencer al alto mando para retirarse del Pacífico no fue más que una charla vacía. Kusaka responde con calma. Asegura que no mintió en sus intenciones, pero le recuerda que están en medio de una guerra, algo que Kadomatsu no comprende. A solo 5 minutos de que los cañones del Yamato rujan, Kusaka confiesa que, a pesar de todo, no desea ver morir a Kadomatsu. La respuesta del oficial del futuro es un desafío letal: le advierte que, si el Yamato abre fuego, el Mirai responderá atacando al acorazado con un misil. Kusaka le pregunta entonces si ha decidido ponerse del lado de los estadounidenses, a lo que Kadomatsu sentencia que, para las fuerzas de autodefensa, la sangre de todos es del mismo color. Ante estas palabras, Kusaka admite sentir un extraño respeto, le honra que los japoneses del futuro piensen así, pero le advierte que esa ideología solo funciona en tiempos de paz. En el infierno de la guerra, la distinción entre civiles y militares desaparece al momento de matar. Kadomatsu contraataca recordándole que fueron militares como él quienes iniciaron este conflicto, pero Kusaka le corrige: ya no es un soldado imperial, pues ha entregado su placa a Yamamoto. Le asegura que la tripulación del Mirai no tiene ninguna obligación de proteger al Imperio del Japón. Kadomatsu lo acusa de seguir actuando como un imperial al buscar la aniquilación de los estadounidenses, pero Kusaka suelta su intención. No busca proteger al imperio japonés, ni tampoco al Japón de la posguerra que ellos conocen. Lo que Kusaka quiere proteger es una nación que ha comenzado a idealizar en su mente, y sospecha que en la de Kadomatsu también, un país independiente y poderoso en medio del océano. Kusaka quiere proteger a Sepang. Sepang, o Zipango en español, fue el lugar que Marco Polo describió en el siglo XIII como una isla legendaria, rica en recursos, ubicada al este de China. Fue ese mismo sueño el que impulsó a Cristóbal Colón en 1492. El nombre proviene de una antigua traducción del chino mandarín para referirse a Nippon, el Japón original. Entonces, Kusaka revela su plan maestro. Los 11.000 hombres de la primera división de marines representan una amenaza directa para el nacimiento de este nuevo Sepang, por lo que deben ser eliminados de inmediato. Su aniquilación no solo rompería la moral de los Estados Unidos, sino que les costaría un tiempo precioso reagrupar una división entera. El objetivo es reducir las líneas del frente y evitar a toda costa el futuro donde Japón se rinde ante los aliados. Con frialdad, Kusaka le pide a Kadomatsu y a la tripulación del Mirai que se unan a él para fundar esta nueva nación. Simultáneamente, en la base estadounidense, la radio solo emite ruido blanco.
En ese momento, le informan a Alexander que una enorme flota japonesa ha sido avistada a solo 30 kilómetros de Guadalcanal. El general cree comprender la estrategia. Piensa que el mensaje de advertencia fue solo un truco para empujarlos hacia el mar, donde los barcos japoneses podrían masacrarlos fácilmente. Convencido de que ha descubierto el engaño, Alexander da la orden de permanecer en tierra y buscar a los soldados japoneses que, cegaramente, están ocultos en la selva de la isla. Queda solo un minuto para que el ataque comience. Kusaka, en un último intento, le dice a Kadomatsu que, dependiendo de su respuesta, podría dar la orden de retrasar el bombardeo para que ellos escapen de la isla. Pero Kadomatsu estalla, le exige que deje de fantasear con ese país llamado Sepang, pues lo que Kusaka planea no es más que una trampa mortal. Kadomatsu le recuerda con amargura todas las veces que pudo haber terminado con él. Pudo dejarlo morir cuando su avión se hundía, pudo arrojarlo de la cubierta cuando estaba en silla de ruedas o acabar con él en Sonan. Kusaka, con una calma inquietante, le pregunta si se arrepiente de no haberlo hecho. Kadomatsu lo encara con una advertencia final: si el Yamato abre fuego, que esté listo para ser hundido junto con su barco, porque ellos no se moverán de la isla. Kusaka cierra los ojos, lanza un profundo suspiro y le pregunta si no piensa reconsiderarlo. Kadomatsu le dice que él es quien debería preguntarle eso a él. Intrigado, Kusaka le pregunta cómo logra mantener la cordura en un momento así. Kadomatsu confiesa que, en realidad, está completamente furioso, a lo que Kusaka responde con una sonrisa antes de desconectar la radio, terminando la conversación. Acto seguido, Kusaka sale del hangar y se comunica con la sala de mandos. Informa a los oficiales sobre la amenaza de Kadomatsu y la posibilidad de que el Mirai contraataque. El almirante pregunta si realmente cree que el Mirai dispararía contra ellos. Kusaka analiza la situación con frialdad. Explica que los japoneses del futuro pierden de vista sus objetivos estratégicos cuando hay vidas de por medio. Dice que parece difícil de creer que estén dispuestos a matar a 2.000 soldados imperiales para salvar a 11.000 estadounidenses, pero advierte que solo están ganando tiempo. Sabe que Kadomatsu, a pesar de su furia momentánea, sigue siendo un hombre extremadamente lúcido en sus decisiones. En la isla, Kadomatsu se comunica de urgencia con el Mirai para informar sobre su conversación con Kusaka. Con determinación, les ordena apuntar sus misiles directamente contra el Yamato. Finalmente, llega la hora señalada. Yamamoto da la orden y los cañones del Yamato lanzan sus proyectiles contra Guadalcanal. Al mismo tiempo, el capitán Umezu da la orden y el Mirai dispara sus misiles. En tierra, los 4 hombres aguardan el impacto, sabiendo que es probable que la explosión los alcance. Entonces, los misiles del Mirai interceptan a los proyectiles del Yamato en pleno vuelo, haciéndolos estallar en el cielo. Kadomatsu sentencia que, sea cual sea el resultado de la guerra, jamás perdonará a Kusaka por lo que acaba de hacer. Mientras tanto, a bordo del Yamato, la tripulación está en estado de shock. No pueden creer que sus proyectiles hayan desaparecido antes de tocar tierra. A las 4:35 de la mañana, llega un mensaje del Mirai confirmando que han interceptado sus misiles y les exige cesar el fuego de inmediato, de lo contrario, utilizarán misiles de crucero, proyectiles con media tonelada de explosivos y un alcance de 450 kilómetros. Todos en el puente imperial quedan impresionados, pero Yamamoto sonríe con satisfacción. Se alegra de ver que los japoneses han sido capaces de llegar tan lejos. Kusaka, por su parte, piensa para sí mismo que, finalmente, el Mirai ha demostrado su verdadero potencial, dejando claro que no son dioses, sino humanos. En la base estadounidense, los informes dejan a Alexander sin palabras. Le comunican que hubo 2 disparos simultáneos desde el este y el oeste, pero que las explosiones nunca alcanzaron la isla. El general está totalmente desconcertado, no logra comprender qué demonios está ocurriendo. Finalmente, en el Mirai, el capitán comunica a toda la tripulación, incluido Tsuda, lo ocurrido. Todos oyen que el Mirai interceptó los misiles del Yamato. A bordo del Yamato, los oficiales informan al almirante que los cañones han sido cargados nuevamente para una segunda ráfaga.
Sin embargo, Yamamoto, reflexionando sobre cómo un barco tan pequeño fue capaz de repeler el ataque del buque insignia, toma una decisión que deja a todos mudos, ordena abortar la misión. Kuroshima estalla en indignación y encara a Kusaka, argumentando que no pueden retirarse así, el Yamato es el símbolo sagrado de la Armada Imperial y permitir esto es una humillación. Kusaka intenta explicar que el Mirai no desea una confrontación directa, pero Kuroshima sentencia que interceptar sus disparos es, en la práctica, un acto de guerra. Yamamoto interviene, recordándoles que incluso un buque tan avanzado como el Mirai quedará obsoleto con los años, y les ordena tomar esta situación como una lección de derrota. Sin embargo, aún queda un asunto pendiente, y ese es Tsuda. En el Mirai, Momoi entra en la habitación de Tsuda. Con la mirada perdida, pregunta si el Mirai ha entrado en combate contra el Yamato, asumiendo que ahora es oficialmente un prisionero de guerra. Como soldado imperial, Tsuda cree que solo le queda una salida honorable, desenvaina su sable, preparándose para cometer harakiri. Pero sus manos tiemblan, el terror a la muerte lo paraliza. Mientras intenta convencerse de que debe morir por el honor de Japón, el pensamiento de la familia que deja atrás lo invade, haciéndolo sentir profundamente patético. Momoi le dice que, efectivamente, su actitud es patética, pero que eso no tiene importancia. Le explica que un hombre que valora su propia vida es mucho más coherente que aquel que está dispuesto a entregarla por un ideal ciego. Entonces, Tsuda pregunta cómo un hombre tan débil podría servir a su país. Momoi le responde que, en su época, es un hecho aceptado que los hombres no son infalibles, y que ahora, él mismo se ha dado cuenta de esa verdad. A bordo del Mirai, la tripulación permanece en alerta, esperando que el Yamato intente una segunda ráfaga. Saben que tienen la capacidad de interceptar cualquier proyectil e incluso de destruir los cañones del acorazado con sus misiles de crucero. Sin embargo, el capitán Umezu descarta esa opción, pues no quiere destruir cubierta imperial. Tras 3 minutos de espera, Umezu decide enviar un mensaje dirigido personalmente al almirante Yamamoto. El mensaje llega al puente del Yamato, donde el capitán Umezu se presenta formalmente y plantea 3 condiciones. La primera es el retorno inmediato de Kusaka al Mirai, la segunda, que Satake y su aeronave regresen también, y la tercera, una recomendación estratégica, que la flota imperial abandone el área a más tardar mañana a las 8 de la noche, dejando atrás 2 destructores para rescatar a los 2000 soldados japoneses que aún resisten en la isla. Tanto Kusaka como Yamamoto comprenden que Umezu es un hombre brillante, les ha ofrecido una salida honorable y el tiempo suficiente para maniobrar. Poco después, el Mirai recibe la respuesta del almirante. Yamamoto acepta el regreso de Kusaka y Satake y confirma que la retirada se efectuará al día siguiente para evitar a los aviones estadounidenses que patrullan la zona. La flota pondrá rumbo de vuelta a su base en las Islas Truk, dejando los 2 destructores solicitados para la misión de rescate. Umezu respira aliviado al comprobar que Yamamoto es un líder recto y nada obstinado. Con el acuerdo sellado, el capitán le ordena a Kikuchi comunicarse con Kadomatsu, la operación debe continuar y ahora ellos también deben ser evacuados de la isla. En el Yamato, el almirante comienza a delegar responsabilidades. Encarga a Kuroshima la coordinación del rescate y a otro oficial el plan de retirada hacia las Islas Truk. Finalmente, se dirige a Kusaka y le ordena permanecer en sus aposentos hasta nuevo aviso, una orden que Kusaka acepta. Ya en movimiento, Yamamoto intenta enviar un último mensaje al Mirai, pero su subordinado le informa que es imposible. Desde la última transmisión, la frecuencia solo emite estática, probablemente causado por el propio Mirai. Mientras tanto, en la selva de la isla, el helicóptero de rescate aguarda a Kadomatsu y a su equipo. Se encuentran a solo 1 kilómetro del punto de extracción, pero el terreno les juega en contra. Yanagi siente un dolor agudo en el pie y, al intentar subir una pequeña colina, resbala y cae hasta el fondo. Oguri avisa de inmediato a Kadomatsu y se asoma con angustia para buscar a su compañero. En el suelo, Yanagi se recupera del golpe y sujeta su rifle con fuerza. Frente a él, un grupo de soldados estadounidenses lo ha descubierto y le apuntan directamente. En un instante de tensión insoportable, ambos bandos abren fuego.
Yanagi dispara primero, desatando un tiroteo frenético. Kadomatsu y los otros dos se lanzan al combate. Le gritan a Yanagi que cierre los ojos justo antes de lanzar una granada cegadora. La granada se activa, deslumbrando a los estadounidenses que intentan refugiarse. Aprovechando el caos, Oguri abre fuego y va eliminando a varios americanos en el proceso, aunque él también resulta herido por una bala. El enfrentamiento se vuelve caótico. Un marine intenta flanquearlos, pero Kadomatsu lo intercepta y le ordena en inglés que suelte su arma. El americano dispara al aire y se lanza hacia atrás para cubrirse. Kadomatsu intenta prever su siguiente movimiento, pero el marine se abalanza sobre él con un puñal de combate. Ambos caen al suelo en una lucha desesperada. El estadounidense intenta apuñalarle en el rostro mientras Kadomatsu resiste con todas sus fuerzas. Entonces Kadomatsu alcanza una piedra y golpea al marine en la cabeza. Aprovechando el aturdimiento, se posiciona sobre él y comienza a estrangularlo. Tras una agónica lucha por la vida, los movimientos del estadounidense cesan. Kadomatsu ha acabado con él. Tras el brutal enfrentamiento, el silencio de la selva vuelve a reinar, roto solo por los sollozos de Enomoto. Al ver los cuerpos de los marines, el oficial rompe a llorar, lamentándose de que su misión era salvar vidas, no arrebatarlas. Pero Kadomatsu, poniéndose en pie con dificultad, le recuerda con frialdad sus propias palabras: en este infierno, sus vidas son lo más importante. Le ordena con dureza que se controle y que aplique primeros auxilios a Yanagi para llevarlo cuanto antes al helicóptero. Acto seguido, Kadomatsu se dirige a Oguri. A pesar de tener un hombro perforado por una bala, Oguri asegura estar bien, pero Kadomatsu le ordena presionar la herida para evitar una hemorragia mayor. Antes de partir, Kadomatsu lanza una última mirada a los 8 hombres que han caído en el tiroteo. Se detiene ante el soldado que estranguló y jura para sí mismo que jamás olvidará la sensación de haberle arrebatado la vida con sus propias manos. De pronto, la escena cambia drásticamente. Alguien está estrangulando a Kadomatsu. Él forcejea, sintiendo que el aire se le escapa y con el terror de morir de esa forma tan violenta. Sin embargo, en un giro aterrador, se da cuenta de que el rostro de su agresor es el suyo propio, es el quien se está matando. Kadomatsu despierta de golpe, empapado en sudor. Era solo una pesadilla. Ha dormido un día entero. Al recuperar el sentido, ve a Yanagi aún inconsciente. Momoi lo tranquiliza explicándole que, aunque las balas no dañaron órganos vitales, su compañero aún necesita una intervención médica más avanzada. En ese momento, Oguri le dice que el capitán requiere su presencia inmediata. Le informa que otro comandante liderará el rescate de los soldados imperiales en la isla y que Tsuda se unirá a la misión. Sabiendo que él no fue elegido para la misión de rescate, Kadomatsu sale de la enfermería para presentarse ante el capitán. Al salir de la enfermería, el reportero aborda a Kadomatsu con la intención de entrevistarlo. Le pregunta qué sintió al enfrentarse a los enemigos cara a cara, pero Kadomatsu lo corrige con amargura. Le dice que ellos no son sus enemigos, sino simplemente estadounidenses. El reportero, sin embargo, le recuerda que en esta era ellos sí son el enemigo y que las batallas en estas islas son el punto de inflexión de la guerra del Pacífico. Insiste en que, si vuelve a bajar a tierra, le permita acompañarlo para documentar todo lo posible, pero Kadomatsu lo ignora y sigue su camino. Ya en la sala de mando, Kadomatsu cuestiona al capitán sobre por qué no lo ha puesto al mando de la operación de rescate, argumentando que necesitan hombres con su experiencia. El capitán Umezu insiste en que debe descansar para recuperarse, pero ante la insistencia inquebrantable de Kadomatsu, termina cediendo y le otorga el mando de la misión. Así, el Mirai despliega una pequeña unidad de las fuerzas de autodefensa junto a Tsuda en Cabo Esperanza, al oeste de Guadalcanal. Al pisar tierra, Kadomatsu reflexiona sobre los libros de historia. Según los registros, todos los soldados varados en esta zona perdieron la vida. Ahora, ese destino está a punto de ser reescrito. Tsuda se presenta formalmente como teniente de la Armada Imperial ante un oficial llamado Monsen, quien le informa que esos son todos los hombres que quedan en pie.
Al observar el equipamiento moderno de las fuerzas de autodefensa, Monsen comenta que su uniforme es muy extraño, a lo que Tsuda responde secamente que se trata de un secreto militar. Al preguntar por el capitán Okamura y su convoy de 2.500 hombres, Monsen da una noticia desalentadora: el oficial se internó en la jungla con la mayoría de sus tropas. De los miles que esperaban rescatar, solo quedan 185 sobrevivientes presentes en la playa. Monsen añade que, tras el bombardeo estadounidense, sus líneas de mando y suministros han quedado totalmente destruidas. Es imposible organizar un grupo de búsqueda para hallar a los cientos de hombres que siguen dispersos en la jungla. Tsuda, comprendiendo la gravedad de la situación, ordena a Monsen y a sus supervivientes que suban a los botes para ser trasladados de vuelta a las islas Truk. El oficial asiente y comienza la evacuación. Sin embargo, Kadomatsu no está dispuesto a rendirse. Decide adentrarse solo en la densa vegetación para intentar dar con el resto de los desaparecidos. De repente, una voz en inglés le ordena que se detenga y suelte el arma. Kadomatsu reacciona con rapidez, volteando y apuntando con su rifle. Frente a él, se encuentra un soldado japonés que le apunta con una pistola. El hombre lo observa confundido y le pregunta si realmente es japonés. El oficial imperial comenta que el casco de Kadomatsu es extremadamente extraño y le pregunta si pertenece a la armada. Kadomatsu responde que no forma parte de la armada imperial y se presenta con su nombre. El desconocido baja el arma, corresponde al saludo militar y se presenta como el comandante Okamura. Intrigado, Okamura le pregunta qué hace un soldado como él solo en la jungla. Kadomatsu le explica que busca supervivientes para evacuarlos de la isla de inmediato. En ese instante, varios soldados japoneses emergen de la maleza y le informan a Okamura que no han logrado encontrar a más hombres. El comandante les ordena entonces que se dirijan a los botes para salir de allí, pero cuando sus hombres le preguntan si él los acompañará, Okamura responde que no. Les encarga que le avisen a Monsen que él se quedará en la isla el tiempo que sea necesario para encontrar hasta al último japonés con vida, y que regresen por él una semana después. Luego de esto los despide, y ellos se despiden de él y se van hacia los botes. Ya solos, Kadomatsu le pregunta a Okamura por qué ha decidido arriesgarse de esa manera. El comandante le explica que ha encontrado rastros recientes de fogatas. Eso significa que aún hay soldados dispersos, hombres que la están pasando fatal, sin comida, sin agua y sin una orden clara de retirada. Asegura que no puede abandonarlos a su suerte. Okamura añade con preocupación que esos hombres ni siquiera tienen armas. Tarde o temprano, los estadounidenses los cazarán y sus muertes serán en vano. Ante esto, Kadomatsu confiesa con pesadez que él ya ha matado a 8 estadounidenses para sobrevivir, y le advierte que el enemigo podría aparecer entre la maleza en cualquier momento. Sin embargo, añade que, para él, ellos no son sus enemigos. Luego, Kadomatsu decide revelar la verdad, le confiesa que viene de un tiempo lejano, un futuro donde la guerra terminó hace ya muchas décadas. Mientras tanto, en las orillas de la isla, Monsen le pregunta a Tsuda si no piensa abordar el bote. Tsuda responde que no, aún tiene trabajo pendiente en esa tierra. Los soldados comienzan a empujar los botes, alejándose de la costa hacia los 2 destructores japoneses que aguardan en el horizonte. Ya en el mar, los supervivientes gritan que volverán por él, mientras Tsuda y la tripulación del Mirai los observan alejarse. Tras la impactante revelación, Okamura escucha en silencio el relato de la batalla de Guadalcanal, descubriendo con horror que, en la historia original, Japón fue derrotado. Kadomatsu le confiesa lo que dictan los archivos del futuro: el comandante sobrevivió al conflicto, pero sus hombres nunca regresaron a rescatarlo. Quizá no me crea, añade Kadomatsu con amargura, pero Okamura responde con una serenidad asombrosa que no tiene motivos para dudar de sus palabras. Kadomatsu le pregunta entonces si, sabiendo el destino de abandono que le espera, aún piensa quedarse en la isla. Okamura asiente sin dudar, su deber de encontrar a sus soldados está por encima de su propia supervivencia. Al final de la conversación, ambos se despiden. Mientras Okamura se interna en la espesura de la jungla, Kadomatsu lo observa alejarse, pensando para sí que, quizá, el futuro del comandante logre cambiar gracias a esta intervención.
Mientras tanto, en un cuartel general del ejército imperial, unos oficiales discuten con sospecha los recientes y erráticos movimientos de la armada en Guadalcanal. No logran comprender qué estrategia están tramando los oficiales del mar. En ese momento, un oficial pide la palabra. Se trata de Masanobu Tsuji, que, con una mirada calculadora, asegura ante el alto mando que él puede explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo con la Armada Imperial y sus extraños movimientos en el Pacífico.